Primera de Corintios 12, 4 al 6. Vamos a leer el versículo que nos está sirviendo de base para estas tres enseñanzas que empezamos la semana pasada. Hoy vamos a tener la segunda enseñanza y la próxima semana vamos a cerrar con el tema de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de los dones del Padre. Hoy vamos a abordar el tema de los 5 ministerios, los dones que Cristo nos da, el Hijo nos da. Y la próxima semana vamos a tocar los dones espirituales. 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 1 Corintios 12, del 4 al 6, nuestro versículo base para estas tres enseñanzas, donde podemos ver acá que hay dones otorgados por Dios Padre, hay dones otorgados por Dios Hijo y hay dones otorgados por el Espíritu Santo. Somos una iglesia trinitaria, ¿verdad? Creemos en la Trinidad, creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, son tres personas distintas. Esto solo es posible por la omnipresencia de Dios. Tres personas distintas, pero es un solo Dios. Y el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu no es el Padre. ¿Ok? Son tres personas distintas, con personalidades distintas, que se relacionan entre ellos, pero es un solo Dios. Esto solo es posible con la omnipresencia de Dios. Yo soy padre en mi casa, soy hijo en la casa de mi papá y soy pastor en la iglesia. Es la misma persona funcionando en tres roles distintos. El problema conmigo es que yo soy unipresente. Yo no puedo salir a tomar un café con yo papá y yo pastor y yo hijo. No puedo, porque soy la misma persona, fluye en esos tres roles. Pero con Dios es distinto, porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo y en el caso de la Trinidad adopta roles distintos, personas distintas que incluso permanece en esas personas e interactúa. El Padre no murió en la cruz, el Hijo murió en la cruz. El Hijo está ahora a la diestra del Padre, el Espíritu está con la iglesia. Hay funciones distintas y cada uno de esos tres nos da dones. ¿Qué es un don? Aprendimos la semana pasada. Es una manifestación de una virtud divina puesta en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Y no tenemos 1, 2 o 3 dones, tenemos diversidad, dice este pasaje. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, energemas, pero Dios el Padre es el mismo. Dios es un Dios de diversidad. La Biblia habla de que la gracia de Dios es como multiforme. ¿Cuántas clases de mariposas existen? 5. ¿Cuántas clases existen? Infinidad de clases. ¿Cuántas clases de perros hay? ¿Cuántos ecosistemas hay? Dios es un Dios de diversidad. Solo nos metemos a este monte de acá al lado y vamos a encontrar diversidad de formas de vida. Así que Dios nos ha dado una gran diversidad para que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios. Acuérdense que Dios, lo dijimos la semana pasada, Dios no nos creó para no ir al infierno. Muchos cristianos viven así, dicen, bueno, yo con que no vaya al infierno ya todo está bien. Bueno, sí, ese es el aspecto mínimo de la salvación. Pero Dios no le creó para que no vaya al infierno.
Dios le creó para manifestar su gloria, para que usted y yo nos convirtamos en el reflejo de la gloria de Dios en esta generación. Por lo tanto, los dones son aspectos de la personalidad de Dios que nos han sido dados para que los reflejemos al mundo, para que reflejemos la gloria de Dios. Para eso son los dones espirituales. Y nosotros tenemos ese llamado. No fuimos creados para no ir al infierno. Ese es el aspecto mínimo de la salvación. Fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios, para conocer a Dios de manera personal. Y en esa revelación lleguemos a ser santos como Él es santo. Y en esa santidad nos convirtamos en el reflejo de su gloria. Y cumplamos aquella cosa por la cual fuimos puestos en esta generación. Y cuando hayamos terminado toda nuestra obra, pasemos a estar para siempre con Él en la eternidad. Para eso nos creó Dios. Así que dígale al que está a su lado, tienes chamba, tienes trabajo. Yo decía esto la semana pasada. Hermanos, y quedó como un concepto teórico. ¿Ok? Bueno, ya lo entendimos, pastor. Somos llamados a ser el reflejo de la gloria de Dios. Pero en la tarde, la semana pasada, en la tarde, estuvimos en el cierre de Días de Esperanza. ¿Cuántos estuvieron en ese cierre? Y juntos adoramos a Dios bajo la dirección de Daniel Calvetti. ¿Cómo estuvo ese tiempo? Bueno, yo estaba anonadado por la presencia de Dios. Y yo quiero decirle a los que estuvieron en Días de Esperanza, en el tiempo de la administración de Daniel Calvetti, ustedes pudieron experimentar de manera práctica y de manera gráfica y de manera evidente lo que yo prediqué en la mañana. Porque este hombre reflejó la gloria de Dios. ¿Cómo cambió el ambiente? ¿Cómo cambió el ambiente cuando él empezó a ministrar? Yo estaba, hermanos, todo el evento estuve en primera fila, en el lugar de los pastores. Pero en el cierre, me tocó hasta mero atrás. Ni siquiera estaba yo en una fila. Yo estaba atrás con Mario y con Lidia. Estaba atrás. Y allá sentimos la gloria de Dios. Nos pusimos de rodillas, nos quebrantamos. La gente de distintas iglesias estaba quebrantada, fue sorprendente. Y esa fue una muestra gráfica yo dije, lo que yo prediqué en la mañana, lo estoy viendo. Porque él, un hombre que ha sido procesado por Dios y ahora está reflejando la gloria de Dios. ¿Y se dieron cuenta cuando terminó? Yo creo que él quería seguir. Él, pues vino desde otro país para estar, ¿cuánto habrá durado? 20 minutos. Pero el festival obviamente son muchos números, ¿no? Entonces hay un tiempo para él y luego termina y pasa a otra cosa. Ya hay un programa. La gloria de Dios descendió. Y luego termina él y pasamos a otra cosa y volvimos a la tierra otra vez, ¿no? Como que regresamos otra vez al ámbito natural. Y muy bonito todo, pero cuando estamos reflejando la gloria de Dios es otro nivel. Es otro nivel. Así que los que estuvieron pudieron experimentar lo que yo prediqué en la mañana de forma teórica, lo pudieron ver manifestado de forma práctica ya en la administración, en el evento. Y eso es lo que somos, el reflejo de la gloria de Dios. Podemos verlo en lo natural. Podemos ver en lo natural que la luna refleja, ¿qué cosa? La luz del sol. La luz del sol, el sol tiene luz propia, la luna no tiene luz propia. La luna tiene una superficie, vamos a decirlo así, lisa, que refleja la gloria del sol. Y en la noche, noches de luna llena, hasta incluso podemos ver nuestra sombra.
pero no es la luz de la luna, es el reflejo de la luz del sol. Y así somos nosotros también. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Somos el reflejo de la gloria de Dios. Y Cristo quiere manifestar en nuestra vida su presencia al mundo. ¿Qué es el día entonces? ¿Qué sería el día? El tiempo en que Cristo estuvo en la tierra. Ese fue el día. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa luz verdadera, ese fue el día. Cristo estuvo en la tierra hablando del reino de Dios. Ese fue el día. El apóstol Juan escribe en su primera carta: vimos su gloria, lo que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos. Eso les testificamos. Pero ahora ya estamos en la noche. Ahora vivimos en la noche. Jesús va a venir como ladrón en la noche. Estamos en la noche y la iglesia es la luna, en un sentido, digamos, metafórico, y nosotros no tenemos luz propia. Reflejamos la gloria de Cristo. Ahora, ¿cuál es la parte reflejante en nuestro ser? ¿Cuál es la parte reflejante en nuestro ser? Si por ejemplo hay una fuente de luz aquí detrás de esta pared y yo quiero alumbrarles, yo pondría un espejo, ¿no? Pongo un espejo que pueda recibir la luz de la fuente que está oculta para ustedes, pero yo lo giro para que la luz vaya hacia ustedes. La parte reflejante es el espejo. La parte reflejante es una superficie lisa. ¿Cuál es la parte reflejante en nosotros? Nuestro carácter. Nuestro carácter. La formación de nuestro carácter es la parte reflejante de la gloria de Cristo. Mientras más formemos el carácter, más se va a manifestar la gloria de Cristo en nuestra vida. Porque es como que estamos puliendo el espejo. Al principio el espejo está lleno de polvo, está sucio, lleno de grasa, lleno de tierra y no refleja nada. Como esos espejos viejos, ¿no? Que uno con su dedo hace así, ¡sí!, y quita la tierra y queda una línea. Pero con el paso del tiempo vamos quitando las imperfecciones, vamos limpiando. Y ahí entramos al curso de fundamentos, y no nos gusta, ¿verdad? Y entramos al ministerio de limpieza, la hermana Ángeles empieza a quitar allá. Estamos siendo formados hasta que poco a poco la gloria de Dios empieza a reflejarse. Nuestro carácter es la parte reflejante. Amén. 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 No los vi muy convencidos, pero así es. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Queremos convertirnos en el reflejo de tu gloria. Queremos que nuestro carácter sea amoldado al carácter de Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos. Y te doy gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo a modo de repaso, ¿cuáles son los dones del Padre? Son las habilidades naturales que Él nos ha dado de nacimiento y los tenemos todos los seres humanos. Habilidades naturales, energema, operaciones que recibimos al nacer. Tenemos habilidades que no hemos descubierto, ni siquiera sabemos que las tenemos, pero Dios las puso allá porque Él quiere que cumplamos un objetivo. Los dones son como herramientas para cumplir nuestro objetivo.
Entonces usted está lleno de dones, usted está lleno de capacidades, virtudes. Pero el problema es que muchas veces no las desarrollamos porque tenemos temores, tenemos dudas, complejos, argumentos, y no estamos desarrollando las capacidades que Dios nos ha dado. Pero Él nos ha dado muchas. Y la única manera de conocerlas es cuando ponemos nuestra vida en el altar y empezamos a desarrollar esas habilidades y empezamos a fluir en esos dones. La gente del mundo tiene muchas capacidades. Deportistas, administrativas. Hay gente que tiene capacidades increíbles para hacer negocios. Hay otros que son artistas, poetas, artistas de Hollywood grandes. Son dones que Dios les ha dado. Pero son los dones naturales. La Biblia le llama energemas. Sobre esos dones otorgados viene un segundo nivel de dones que son los ministerios, las diaconías, dice el pasaje. Y esos vienen de Cristo. Estos dones también los recibimos al nacer, pero solamente podemos fluir en ellos cuando aceptamos a Cristo. Es decir, hay personas que no son cristianas que son pastores. Tienen un carácter pastoral, pero como no son cristianos, no pueden fluir en eso a plenitud. Van a mostrar ciertos rasgos, porque es que hay personas en el mundo que no son cristianos, pero por ejemplo, tienen mucho celo por defender los animales, por ejemplo, por defender las injusticias. Muchos de ellos son profetas, pero no están en Cristo y ese don no puede llegar a su nivel para el cual Dios lo dio. Todos vamos a ser juzgados por lo que Dios nos dio. Pero tenemos que entender que los dones tienen que ser puestos a funcionar, porque vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado, porque Dios lo que quiere al final es la fructificación. Y si nosotros quedamos estériles y sin fructificación, dice la Biblia que vamos a estar en el lloro y el crujir de dientes. Así que no es opcional dar fruto. Tenemos que descubrir cuál es nuestro llamado y empezar a fluir en esos dones. Y hay 5 aspectos del carácter de Cristo que nos han sido dados a todos nosotros que estamos acá. 5 aspectos. La próxima semana vamos a ver los dones del Espíritu Santo, que estos dones vienen hasta que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y ya son los dones manifestacionales, lenguas, profecía, etcétera, que son también herramientas para cumplir nuestros objetivos. Pero en esta ocasión vamos a ver los dones del Hijo, los 5 ministerios, las diaconías del Hijo que Él nos está otorgando. Cristo es el apóstol de nuestras almas, dice la Biblia. Apóstol significa enviado. Cristo es el Mesías, el enviado, el apóstol por excelencia. Cristo es el profeta de Dios. El profeta de Galilea le llamaban en sus tiempos. Cristo vino a hablarnos de parte de Dios. Es el profeta, el más grande profeta. Cristo es, ¿se acuerdan del tercero? ¿Cuál es? Evangelista. Cristo es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Pero también Cristo es el buen pastor que pastorea nuestras almas, el obispo de nuestras almas. Y finalmente Cristo es el maestro, rabí, que significa maestro. O sea que el carácter de Cristo, la altura del varón perfecto,
Dios, por alguna razón que desconocemos, divide ese carácter en 5 partes y nos otorga una parte a cada uno de nosotros. Un aspecto del carácter de Cristo nos es dado a uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia con los dones del Padre y con los dones del Espíritu Santo? Los dones del Padre son herramientas naturales, herramientas, habilidades que Él nos ha dado, con las cuales vamos a cumplir nuestro llamado. Los dones del Espíritu Santo son herramientas también, pero sobrenaturales, herramientas también, pero espirituales. No son naturales, son espirituales, que van a complementarse también para cumplir nuestro llamado. Pero los dones del Hijo es nuestro llamado. Usted puede ser pastor, usted puede ser profeta, usted puede ser evangelista. Ese es su llamado. Y a su llamado se le han otorgado dones que van a complementar ese llamado para hacerlo eficaz. Pero el día de mañana usted pudiera llegar a la presencia de Dios y decir, bueno, yo nunca cumplí mi llamado. Yo sí tuve este don y este don, pero no lo usé en tu reino. Y según la parábola de los talentos, según la parábola de las minas, pues nos va a ir mal. Nos va a decir el Señor, siervo malo y negligente. Yo te di esos talentos, yo te di esos dones para que los pongas a trabajar, para que rindas dividendos en mi reino. Y no lo hiciste. Tuve miedo, dice el hombre de la parábola. Escondí mi don, tuve miedo. Y aquí está, tomo, te lo devuelvo. Y ese que cuidó su don fue desechado. Fue desechado esa persona. ¿Y qué es lo que dice Dios? Para que veamos que no es tan socialista Dios. Quítenle ese poco que se le dio. Quítenselo y dénselo al que tiene más. ¿Por qué? Porque este es productivo. Este trabaja en mi reino y este no hace nada. Quítenle lo poco que tiene y dénselo a él. No creo que Cristo sea ni comunista, ni socialista, ni paternalista. Cristo va a gobernar muy diferente a los gobernantes de hoy en día, hermano. Créame, cuando Cristo regrese en el milenio, su gobierno va a ser completamente distinto a los gobiernos que estamos acostumbrados a mirar. Pero a nosotros nos corresponde poner a funcionar esos dones. Así que Él nos ha dado aspectos de su carácter para que cumplamos un objetivo. Estos dones, estos llamados, estos ministerios tienen un perfil definido, de tal manera que nosotros tenemos uno de los 5, todos. Tenemos que descubrir qué es lo que somos. Para que abundemos más en esto, les invito a que lean el libro de Fundamentos, que damos también en el nivel 5 de nuestra escuela de discípulos, y ahí viene un perfil de cada uno, ahí puede abundar en esto que estoy diciendo. Está en nuestra página web, puede descargar y ver las fichas de cada uno de los 5 ministerios, con sus pasajes bíblicos, cuál es el perfil, para que usted sepa qué es. Para que usted sepa qué es. ¿Por qué tiene los dones que tiene? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su función? Tiene que saberlo. Tiene que descubrirlo. Y yo le voy a dar algunas indicaciones hoy para que usted vaya viendo, a lo mejor soy esto. Pero tenemos que entender que estas 5 cualidades del carácter de Cristo nos dio Dios, no nos dio Dios las 5,
¿Cuántos nos dio Dios? Nos da una que va a ser la predominante en nuestra vida, aunque podemos fluir en algunas otras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que era apóstol: haz la obra del evangelista. O sea, Timoteo, tú no eres evangelista, tú eres apóstol, pero necesitas, por las circunstancias que rodean a tu iglesia, hacer la obra del evangelista, le dijo Pablo a Timoteo. Mi don principal no es ser pastor, mi don principal es ser maestro. Pastoreo también. Gracias a Dios, el don de maestro y el don de pastor van muy juntos, van muy de la mano. Pero vemos las cosas de manera distinta. El don de mi esposa es diferente. Vemos las cosas de manera distinta. No es que seamos contradictorios, no, somos complementarios. Si yo les digo, vamos a describir este púlpito, yo lo estoy viendo de este lado. Yo voy a decir, tiene 2 cajones. Don Alex va a decir, no tiene 2 cajones, tiene barras de madera verticales. Y a lo mejor Shanti va a decir, no, tiene una superficie plana. Todos estamos describiendo el mismo objeto, pero lo estamos viendo desde ópticas distintas. No estamos en contra, sino que nos complementamos y juntos, los 5, pudiéramos describir el mueble completo. Y lo mismo pasa con los dones de Cristo. Porque a veces hay problemas en la iglesia, porque al ver las cosas de manera distinta, chocamos y pensamos que el otro está mal. Pero usted va a aprender a entender quién es quién en el cuerpo de Cristo. Lo más importante es que entendamos quiénes somos nosotros y lo sepamos. Y dijimos la semana pasada que los 5 ministerios los podemos ejemplificar con los dedos de la mano. ¿Cuál es el primero, el dedo pulgar? Es el apóstol. Este es el más difícil de descifrar, porque un apóstol no es algo que podamos descubrir a temprana edad de nuestra vida cristiana, sino que con el paso del tiempo, con el paso de los años, sabremos si lo somos. ¿Por qué? Un apóstol es una persona visionaria, es una unción expansionista, es una unción, digamos, de fundamentos. Si pensamos en una construcción, el apóstol sería el arquitecto, el que tiene la visión de los planos completos, el edificio completo, ya lo entendió, la cimentación hasta dónde debe llegar, los materiales cómo deben ir. Entonces el apóstol tiene estas cualidades. El apóstol es un líder de líderes, es un pastor de pastores, pastorea ministerios. A lo mejor el apóstol fue un pastor de iglesia, 20 años, 30 años, pero ya Dios lo llevó a un nivel en que puede pastorear ministerios. Los apóstoles tienen un apostolado, un ministerio que se ha expandido en distintas áreas de la sociedad. Y él pastorea ese ministerio. Y su ministerio contiene iglesias, contiene otros pastores y tiene otros ministerios. Pero él tiene la visión, él tiene el panorama, él tiene los planos arquitectónicos, él entiende cuál es el plan de Dios, entiende lo más elemental de la doctrina. Por eso el apóstol Pablo establece la doctrina de la iglesia cristiana. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago son fundamentalistas, están poniendo cimiento. Así que es muy difícil saber si usted es apóstol a temprana edad. Es muy difícil.
Tal vez algún rasgo que usted pudiera ver allá a principios de su edad cristiana sería ser visionario, ser expansionista, más o menos, serían algunas ideas. Pero es uno de los dones más complejos de saber. Entonces se ejemplifica con el dedo gordo porque es el que abraza a los otros. Es el que abraza a los otros y golpea el reino de las tinieblas. No se nos va a olvidar, si aprendemos el orden de la mano, no se nos va a olvidar el orden de la Biblia. Luego tenemos el dedo índice. ¿Cuál es este? El profeta. El profeta tiene una gran sensibilidad a lo espiritual. El profeta escucha la voz de Dios en secreto y la transmite en público. Pero la característica más importante del profeta, y yo quiero decirle algo, no quiera ser profeta. Si lo es, acéptelo. Me compadezco. Si lo es, acéptelo, pero no quiera ser profeta. Porque la característica principal del profeta es que el profeta late su corazón en la misma frecuencia del corazón de Dios. El profeta es un ministerio de mucho dolor. Es un ministerio solitario. Es un ministerio que siente el corazón de Dios. Es un ministerio que no soporta el sufrimiento en el ser humano. El profeta es movido a misericordia en todo momento. El profeta llora en silencio, no por él, llora por otros. Mi esposa y yo conocemos a un gran profeta de nuestra generación, se llama Roberto Durán. Y él nos ha contado cosas impresionantes, cómo el Espíritu Santo le ha despertado en la madrugada, solamente para que lo acompañe a llorar. Y él se pone a llorar con Dios, por el dolor del corazón de Dios. Algunos de ustedes son profetas, y su ministerio es un ministerio muy apegado al corazón de Dios. El profeta sufre mucho, hermano. Al profeta no le interesa nada, no le interesa la riqueza, no le interesa el glamour, no le interesan las redes sociales. El profeta quiere sanar el corazón de Dios. Y nos llama al arrepentimiento el profeta, no porque sea legalista, sino que nos llama porque Él está sufriendo por nosotros y está sufriendo por Dios. No quiera ser profeta, hermano, porque hoy veo que mucha gente se autodenomina profetas, no saben lo que están pidiendo. Si lo es, recíbalo. Usted tendrá la gracia para hacerlo. Pero si no lo es, no quiera ser uno de ellos. Lea las historias de Ezequiel y de Jeremías, verdaderos profetas. Por eso el dedo índice va a decir: así dice el Señor. Y también va a dar dirección al pueblo de Dios. Va a decir: hey, no es por allá el camino, es por acá el camino. Y trae dirección al pueblo de Dios, el profeta. La pasión del profeta es la santidad, la pureza del evangelio, la pureza de la palabra. Esa es la pasión del profeta. La pasión del apóstol no es esa. La pasión del apóstol es la visión. La gran comisión es la pasión de un apóstol. Pero el apóstol necesita profetas a su lado, que lo ayuden a cuidar la santidad, que lo ayuden a caminar en la dirección correcta, porque el apóstol se puede precipitar y el profeta le va a decir: hey, detente, no es tiempo que hagas esto. Como Natán,
al rey David, lo confrontaba. Entonces usted puede saber a qué Dios le ha llamado. En tercer lugar tenemos, ¿cuál es el dedo de en medio? El evangelista. El dedo más largo porque es el que se extiende afuera de la iglesia para traer al perdido. La pasión del evangelista son los perdidos. No son muy ortodoxos los evangelistas. No saben tanto del griego, del hebreo. Ellos son expertos ganando almas. Los evangelistas tienen una unción que es como un imán. Jalan gente los evangelistas, como el flautista de Hamelin, que atrae las ratas, así bueno, pero no hombres, ¿no? Los evangelistas atraen al perdido. Los evangelistas dicen 5 palabras y 500 levantan sus manos para recibir a Cristo. Y los maestros decimos, ¿y ahora qué dijo? ¿Qué enseñó? Pues bueno, es evangelista. Tiene la unción. En el ámbito espiritual el evangelista brilla con la luz de Cristo. Y el evangelista solamente dice, oye, te invito a la iglesia. Sí, dicen los perdidos. ¿Vamos a la reunión? Sí, dicen los perdidos. Y dice uno, yo hace 20 años que estoy invitando al infeliz y no quiere. Tú llegas y lo invitas, sí, dice. La pasión del evangelista son las almas. El evangelista no está preocupado por la organización de la iglesia. El evangelista quiere estar afuera, tocar vidas, traerlas al reino de Dios. Esa es su pasión. Esa es la pasión del evangelista. Algunos de ustedes son evangelistas. El evangelista solo tiene como 3 o 4 temas y ya, de ahí no se sale. Eso es todo lo que dice. David Ruiz es un evangelista, lo vimos en Días de Esperanza. Y tiene una predicación de 20 minutos. Y cuando dice, ¿quiénes aceptaron a Cristo? Levantan 500 personas, levantan las manos. Y uno dice, está bien fácil, eso yo lo puedo hacer. Hazlo y no se levantan las 500 manos. No se levantan las 500 manos. Porque es un don, es una unción, es una parte del carácter de Cristo que está reflejando esa persona que es evangelista. Usted sabrá si es evangelista si tiene una carga por los perdidos. Ahora el pastor, que es el siguiente dedo, es casi lo opuesto al evangelista. Mientras el evangelista quiere estar en la calle, el pastor quiere estar adentro de la iglesia. El evangelista se preocupa por los perdidos y el pastor se preocupa por los ganados. El pastor discipula, el evangelista no discipula, solo los trae. Y el pastor se organiza. Por eso el evangelista y el pastor chocan siempre. Si usted choca, yo choco con evangelistas, no con los que están aquí presentes, pero el problema del evangelista, si se va a la carne, es que se vuelve independiente. Ya no se sujeta a nadie. Ya no creo en los pastores, dice un evangelista en la carne. Todos los dones tienen sus pros y sus contras. Si el apóstol se va a la carne, si el apóstol no está formado, pudiera convertirse en un dictador, en una persona interesada en las ganancias personales, en crear un imperio. Y tienen la capacidad de crear imperios los apóstoles. Pero si ellos no están formados, si ellos no andan en el espíritu, ellos van a cometer este error. Si el profeta no está en el espíritu, va a lastimar a la gente, se va a propasar y va a condenar a mucha gente. Si el evangelista está en la carne, el evangelista no se va a sujetar al orden de la iglesia, va a estar solamente afuera. Y yo tengo amigos evangelistas que no tienen iglesia, que no rinden cuentas a nadie
y que andan solos por la vida como llaneros solitarios. Y si tú le preguntas por qué, él te va a decir, no creo en los pastores. Son evangelistas, pero están andando en la carne. Y si el pastor está en la carne, el pastor va a ser permisivo con el pecado, va a apapachar el pecado. Ama tanto el pastor a las ovejas que estando en la carne les va a permitir todo. Y va a haber pecado en la iglesia. Y va a haber gente en el liderazgo viviendo mal, pero sirviendo. Por eso necesitamos los 5 que estén caminando en el Espíritu, que estén andando en el Espíritu. Así que el evangelista y el pastor siempre van a chocar, pero no son dones antagónicos, son complementarios, hay que recordarlo. ¿Qué será usted? Usted tiene que averiguarlo. Conforme lo que estoy diciendo y conforme lo que está en nuestro libro de fundamentos, échele un vistazo a ver qué es usted. Y el último es el maestro, el más chiquito porque es el que destapa el oído. El maestro su pasión es la palabra, es la doctrina, es la teología. Esa es la pasión del maestro. La pasión del evangelista, las almas. Las almas perdidas. La pasión del pastor, la iglesia, las ovejas. La pasión del profeta, la santidad. La pasión del apóstol, la expansión, la visión, la gran comisión. Por eso ellos ven la vida de forma distinta. Y ellos muchas veces van a tener conflictos entre ellos. El profeta le va a decir al pastor, oye, no corriges. El pastor le va a decir al profeta, oye, te pasas, eres muy severo. El maestro se va a enojar con el evangelista. Solo tienes un versículo, ya armaste toda tu prédica. Y así cada uno tiene su forma distinta de ver las cosas, pero son complementarios. Ahora, ¿cuántos necesitamos que estén fluyendo en la iglesia? Todos. Necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, maestros, pastores, que estemos ministrando. Pero no quiere decir que porque tengamos ese llamado ya lo vamos a ejercer. Tenemos que ser probados. Porque una persona con un gran don es como un niño con una metralleta en un supermercado. Hazte a un lado porque no se le vaya a soltar un tiro, ¿no? Porque es el carácter, la parte reflejante en nuestra vida que refleja a Cristo. Y si yo soy maestro, yo voy a ejercer bien mi ministerio si tengo el carácter de Cristo, el carácter formado. Voy a ser un pastor de acuerdo a los parámetros de Cristo si tengo el carácter de Cristo. Si no estoy formado y no tengo el carácter de Cristo, no voy a pastorear, aunque voy a tener la unción, porque el pastor tiene una unción de atracción. Si a usted constantemente personas le abren su corazón y le cuentan sus cosas muy personales, probablemente usted es pastor. Porque la unción suya da confianza a los demás. Invita a otros a abrir su corazón. Pero tenemos que tener el carácter de Cristo para operar adecuadamente en esos 5. ¿Qué pasa si solamente tenemos uno fluyendo? ¿Qué pasa si el pastor, porque nosotros usamos el término pastor como diciendo el líder de la iglesia, como un título, pero en la Biblia no es así? Yo ya les dije, yo soy el pastor de Fuente de Vida Tella, pero en realidad yo soy maestro. Claro que pastoreo, claro que lo hago, pero mi don principal es maestro. ¿Qué pasa si el pastor de la iglesia es un evangelista? ¿Y qué pasa si solamente hay un don ministrando al pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Quedamos incompletos.
El púlpito tiene 2 cajones, le voy a predicar cada domingo. Y usted va a decir, no, pastor, también tiene barras verticales. No me metan esas doctrinas acá. Tienen que estar los 5 funcionando dentro del cuerpo de Cristo para que todos seamos ministrados. Pero para que lleguemos a ese nivel de iglesia, tenemos que haber sido procesados, pasados por procesos de madurez para que podamos fluir en esos dones, en esos niveles. Porque para eso Dios dio estos dones específicos a la iglesia. Entonces ellos 5 ven la vida de manera distinta. Si la iglesia tiene problemas, ¿qué va a opinar el apóstol? No hay visión en esta iglesia, va a decir el apóstol. Por eso hay problemas, porque no hay visión. Solo hay un ministerio fluyendo. Si el pastor de la iglesia es evangelista, no va a haber discipulado. Vamos a estar ganando almas por este lado, y por este lado saliendo almas. Eso va a pasar en una iglesia donde el ministro es evangelista y donde solo hay un don fluyendo. Para que haya un equilibrio en la formación de la iglesia, las 5 unciones tienen que estar fluyendo, tienen que estar ministrando para que estemos equilibrados. Entonces, si hay problemas en una iglesia, muchas veces los hay, porque el que está al frente a lo mejor es profeta. Y el profeta está rájale a cada rato con santidad, con arrepiéntase. Y toda la gente dice, nos arrepentimos, cada domingo nos arrepentimos. Porque esa es su unción, esa es su preocupación. El profeta se preocupa por la santidad. Entonces, si hay problemas en una iglesia, ellos lo ven de forma distinta, los 5. El profeta dice, hay problemas en esa iglesia porque no hay santidad. El evangelista dice, hay problemas en esa iglesia porque no están ganando almas. Están ensimismados. El pastor dice, hay problemas en esa iglesia porque no hay amor. Y el maestro dice, hay problemas en esa iglesia porque no hay una sana doctrina, dice el maestro. Y se van a pelear entre ellos. ¿Pero están equivocados los 5? No, los 5 tienen la razón. Pero sus visiones tienen que complementarse para conjugarse y para ministrar a la iglesia. Por eso quiero que leamos Efesios capítulo 4, y ahora me va a entender, ya que di todo este preámbulo, ya de hecho vamos a terminar. Efesios capítulo 4, me va a entender perfectamente este pasaje, dado este preámbulo. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Les ruego que anden en su vocación, en su llamado, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo sabe que los 5 van a tener problemas entre ellos. Pero no son antagónicos, son complementarios. Y el mensaje es, sopórtense unos a otros, aunque vean la vida de manera distinta, aunque vean el mismo mueble desde ópticas distintas, sopórtense en amor. Tú no eres pastor, ok, no juzgues al evangelista. Tú no eres maestro, ok, no juzgues al maestro.
¿Por qué? Porque cada uno tiene su don y su llamado para que al complementarse puedan ministrar al cuerpo de Cristo. Solícitos, dice el verso número 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como existe la potencialidad de la división, porque están 5 unciones distintas, 5 llamados distintos, 5 visiones distintas, existe la posibilidad de la división. Sean solícitos en mantener la unidad en el vínculo de la paz. Muchos problemas en la iglesia se dan por las unciones que Dios nos ha dado, que son distintas. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuevamente lo dice. ¿Qué es la vocación? Es uno de estos 5. Mi vocación es maestro. ¿Qué voy a hacer yo, hermanos? Cursos, libros, escuelas de discípulos, seminarios de líderes, seminarios teológicos. Eso es lo que voy a hacer. Es mi vocación. Yo tengo que fluir en el don que me fue dado y lo tengo que ministrar. Ponerlo a favor de ustedes, ministrarles a ustedes, porque es un aspecto de la gloria de Dios que estoy reflejando. Por eso el maestro, el apóstol, el profeta tiene que enfocarse en su vocación. Así que usted primero tiene que descubrir qué es. Si no lo sabe, pues tiene que averiguarlo. Empiece a orar. Entre a nuestro libro de Fundamentos 2 y examine los perfiles para que usted vaya descubriendo cuál es su llamado. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, hay 5 unciones, hay 5 manifestaciones del carácter de Cristo, hay 5 vocaciones, formas distintas de ver la vida, de concebir el reino de Dios, pero somos uno. Un espíritu, un bautizo, un cuerpo, un Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Entonces el apóstol Pablo nos está llamando de la diversidad a la unidad. ¿Cómo es posible esto? Solamente con el amor. Yo tengo que amar al evangelista, aunque choco con él. Y tengo que entender que el evangelista, esa es su unción, ese es su carácter, ese es su llamado. El evangelista es evangelista. El pastor es pastor, no solamente en la iglesia, es su carácter. Aún antes de Cristo, él ya tenía rasgos pastorales en su vida. El pastor es pastor en su trabajo, el pastor es pastor en su vecindario, el profeta piensa como profeta, aunque sea ingeniero, civil o médico, él ve las cosas de una manera y las veía ya desde antes de conocer a Cristo. Porque es su vocación. Cuando estamos hablando de vocación, estamos hablando que toda la conjunción de los dones naturales apuntan al cumplimiento de una vocación. ¿Qué es usted? Tiene que averiguarlo. Y una vez que lo averigüe, tiene que ser certificado. No es solamente usted decir yo soy esto, esto y esto. No, usted tiene que ser certificado por la iglesia. Hombres de Dios tienen que decir, bueno, tú eres profeta o tú eres evangelista. Y esforzarse en aquellas áreas que usted no es. Los evangelistas tienen que dirigir células también, aunque no son pastores. Les cuesta más trabajo, pero lo tienen que hacer. Y luego dice en el verso 7, pero a cada uno, ¿a cuántos hermanos? A cada uno
de nosotros nos fue dada la gracia. ¿De qué gracia está hablando? Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No está hablando de los dones espirituales, profetizar, hablar en lenguas, milagros, sanidades o palabra de ciencia. No está hablando de las virtudes naturales dadas por el Padre. Está hablando del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, una habilidad sobrenatural puesta en nosotros, de acuerdo a la medida del don de Cristo. Todos tenemos uno de los 5. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y en el verso 11, y Él mismo constituyó, estableció, designó, decretó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Los 5 ministerios van a capacitar, van a ministrar, van a perfeccionar a los santos, para que los santos tengamos la visión correcta del carácter de Dios, para que conozcamos una versión balanceada de la doctrina y podamos nosotros saber qué somos para que luego andemos en lo que somos. Nuestro hermano Adrián Náhuatl, yo creo que tiene un llamado de profeta, tiene una línea muy definida. Él ministra con otra unción con la que yo ministro. Cuando él predica, ustedes son expuestos a otra unción. Ven otra parte del púlpito. Ven otro aspecto de Dios que yo no he podido ver. Por eso cada uno de nosotros se debe levantar. Y acá vemos la función de estos 5 ministerios: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire qué tremendo es esto. El conocimiento del Hijo de Dios. Nos van a describir al Hijo de Dios, la revelación del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad. En el contexto, la verdad significa aquí la ministración de estos 5. Nos van a ministrar la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Decimos amén. Todos tenemos un llamado. Todos hemos recibido dones del Padre, capacidades naturales, virtudes naturales, talentos, dones, habilidades, todos. A el conjunto de esos talentos y habilidades en el mundo se le conoce como nuestro potencial.
tenemos un potencial. No está desarrollado, por eso se llama potencial, porque está todavía en una incubadora, latente, pero no liberado. Dones ocultos, llamados que están allá detenidos, que no están puestos en el altar para empezar a trabajar. Es nuestra responsabilidad. Pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, incluyendo las mujeres. Y de acuerdo a esa gracia, vamos a empezar a caminar. Algunos de ustedes van a tener llamados, o ya tienen llamados, pero lo van a descubrir, hacia los jóvenes, otros hacia los niños, otros hacia los indigentes, otros hacia los políticos, puede ser. Son distintos llamados. Hay evangelistas como Marto, es un tremendo evangelista. Él es pastor, pastorea, pero él no es pastor, él es evangelista. Él tiene una iglesia porque no le quedó de otra opción, porque él fue a ganar a los indigentes, a los que están sin techo, y los reunió y no le quedó otra opción que hacer una iglesia. Pero él es evangelista y tiene un llamado asignado. Él no va con los políticos, no va con los empresarios, no va con los deportistas. Él va con los hombres pandilleros, con las mujeres prostitutas. Ahí está su llamado de él. Su corazón arde por esas personas. Vamos a ponernos de pie esta mañana, esta tarde.